buenas tardes. Comienza el Café de Periodista de hoy jueves. Le anunciamos que en la segunda parte vamos a hablar de turismo, de cómo van a venir las cosas para Canarias, pero también para la isla de Lanzarote. Vamos a hablar con el CEO, con el gerente, consejero delegado de Promotur en Canarias, con José Juan Lorenzo. Pero antes vamos a hablar de otros temas de actualidad y para ello tenemos aquí a nuestra compañera Usoa Ibarra. Buenas tardes, Usoa, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. También estamos con don Pedro Martín. Don Pedro, ¿cómo se encuentra? Muy bien, ¿qué tal todo? Pasó por la peluquería, creo, ¿eh? La peluquería pasó por mí. Bueno, lo digo por el volumen. Por el volumen. Por cierto, antes de entrar en materia, tenemos un directo, creo que en la montaña de San Bartolomé. Estamos viendo, Pedro y Usoa, lo que se ha convertido ya en un caso recurrente, y es que cada 2 por 3, cada 3, 4 meses... Hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida de agua, pero importante. Estamos viendo arriba la montaña Mina, para que lo entendamos todo el mundo. Yo pensé que era una gavia de la zona, ¿eh? Porque parece, ¿no? Lo parece. Según el propietario, Rafael, desde las 11 del mediodía se está saliendo agua porque se rompe cada 2 por 3 una tubería que atraviesa su finca. No solo ya dice que le estropea todo su producto, claro, porque la anaga la finca, ¿no? Pero aparte de eso dice que todavía va a salir más agua, porque normalmente si no cierran el depósito que tienen en la montaña Mina, el depósito regulador, pues termina saliendo toda el agua. Es verdad que esto, al ser en horas de día, pues los operarios de Canal Gestión me imagino que tendrán la suerte, entre comillas, de poder cerrar, pero dejar sin agua a una parte de San Bartolomé y de esa zona. ¿Qué es lo que ha pasado? No, pero digo como consecuencia, ¿han ido a cerrar el agua para intentar reparar esa avería o han dejado que siga corriendo el agua? No, lo más probable, yo viendo cómo está eso ahí, que no está... Esto es en directo, esto es lo que estamos viendo, era en directo. Lo que está es que hay una tubería, como está el 50 o 60% de las tuberías de Lanzarote, que están hechas polvo, se rompen cada 2 por 3, y ahí está la enésima vez que ocurre. Me ha dicho Rafael que no le ha quedado más remedio ya Usoa que ir a los abogados, porque es verdad que los políticos han intentado arreglarlo, sobre todo de que entró el amigo Stinga, pero no han dado con la solución urgente, porque realmente no hay solución urgente. Es decir, hay que hacer un proyecto, se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, no se ha hecho, ahora se está haciendo, creo que ya está bastante avanzado para hacer una especie de bypass, para evitar pasar por esa finca y pasar por otra zona y poner un tramo de tubería nuevo. Pero Jorge, perdona, antes que intervenga Usoa, la zona centro, la tubería de la zona centro, ¿no la estuvieron poniendo hace a lo mejor 1 o 2 años? Quiero recordar. Yo creo que esa no, Esa no. Esa no, esa es la que yo creo que tú lo que oíste es que iban a hacer el proyecto ese. No, por la ladera de Montaña Mina habían obras de canalización de Canal Gestión, pero ahora que sea esa no es otra cosa. Bueno, lo cierto es que ahí está el problema. Rafael, que es el propietario de esa finca en San Bartolomé, que creo que es operario, si no me equivoco, del propio ayuntamiento, pues dice que está ya cansado y harto, Usoa. Sí, pobre hombre, la verdad, es que no es la primera vez que damos cuenta de estas penurias que tiene que pasar de manera intermitente, porque es un goteo, me van a permitir la broma, constante, ¿no? Porque efectivamente ya son varias las veces que se encuentra con la finca anegada. No sé si tendrá que pensar en cultivar precisamente arroz, teniendo en cuenta la intermitencia, sí, ¿no? Casi le sacaría más rendimiento a la finca. Esta broma, pues un poco sí, pero bueno, de cualquier manera sí nos consta, ¿no? Además, Andrés Stinga, que es un poco el vicepresidente del Consejo, una persona del municipio de San Bartolomé, igualmente el alcalde de este municipio y uno de sus concejales, Raúl del Pozo, de León. El otro es diseñador. Sí. Por eso se me van cruzando los nombres. Se te cruzaron los nombres. Se pusieron, yo creo que en contacto con esta persona e intentaron efectivamente plantear una solución definitiva, porque lo que necesita este señor no es un parcheo, que ha venido lo que es a ser un poco las promesas en esta dirección, pero viendo las imágenes de hoy, pues veo que la cosa se va retrasando y que no acaba de concretarse. Y demuestra una cosa, y vamos a dejar ya este tema porque la verdad que ya es muy recurrente, pero demuestra una cosa, lo que se viene diciendo en muchos medios de comunicación, que ya no es un problema, ni deben plantearse esto como una guerra contra Canal Gestión, el consorcio. Esto es un problema mucho mayor. Es tan importante el problema que no podemos estar con guerra, porque ahora hay que resolver el asunto, y este asunto es que esto va para largo. Esto necesita un plan de salvación que se llama de las redes
antiguas de la isla de Lanzarote. Y este tema, por mucho que esté ahora Andrés Stinga o mañana venga Pepe, da lo mismo. Esto es un tema que no se soluciona a corto plazo. Esto hay que hacer un proyecto, hay que expropiar terreno, hay que poner una tubería nueva, que es lo que hay que hacer un plan ambicioso. Un plan ambicioso para todo Lanzarote. Ahora se está canalizando, ¿no? Creo que es la tubería del norte, y el proyecto cuesta un montón de millones de euros, 6 ¿no? o 7 millones. Pues habrá que mirar la posibilidad de que se busque la financiación, o el Cabildo de Lanzarote, si tiene financiación o remanentes también, para afrontar tanto la del centro como la del sur. No, eso el Cabildo no tiene fondo para eso, pero sí tiene fondo el gobierno de Canarias a través de los fondos europeos. Pues mire que hay fondos ahora que para el tema, porque esto es un problema medioambiental. Es que hay que tener en cuenta que más del 50% del agua que produce las calderas, o lo que sea en este caso, las potabilizadoras o desaladoras de Punta del Viento en Arrecife, todo el 50% del agua se está tirando, lo cual quiere decir que está tirando el 50% del combustible que está empleando para producir agua. Pero aquí estamos hablando también del aspecto más agrícola, ¿no? Y en este caso de la necesidad de un riego que llegue a las fincas de una manera constante, que este también es otro debate en paralelo. Pero es que no tenemos solo un problema con la producción de agua de consumo humano, ¿no? De agua potable, sino que también en el caso del agua destinada al riego, que es un agua en parte depurada, transformada, etcétera, estamos teniendo muchísimas dificultades, porque ha habido problemas con la depuradora de Tías. Esto ha llevado incluso a los propietarios del campo de golf de Cosateguise, acuérdate, a plantear el cierre de las instalaciones, porque se les estaba muriendo toda la biodiversidad que tienen ahí desarrollada. Y el otro día, precisamente, hablando de esto con unos amigos, buscamos unos datos. El 40% del consumo en la isla de Lanzarote del agua está vinculado con el turismo, pero el 23% con el riego. Hay un 7% de pérdidas, y luego nos dedicamos en un 3% al tema industrial. Es decir, el riego sería la tercera actividad que necesita de agua de una manera permanente. Sí. Y lo que antes podía ser el debate sobre la producción integral del agua, pero sobre todo relacionada con el mantenimiento pues el abastecimiento a los que aquí residimos, se le suma ahora las dificultades del sector primario, principalmente agrícola, porque ya vemos que es un 23% de producción derivada exclusivamente a este sector, que no está recibiendo una respuesta pronta por parte de la administración. El agua de riego, hay el agua agua potable, normal y corriente, y también se emplea el agua que se llama de los terciarios, que son las aguas depuradas. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, esto es un problema muy grave para mí, junto ahora mismo con la vivienda, pero este es todavía mucho más grave, es el del agua. Hay un reportaje en el mensual que está ahora en la calle de Lancelot, que habla que esta es la isla que más tira agua del mundo. No hay una isla en el mundo occidental, sobre todo porcentualmente hablando, porcentualmente, claro, porcentualmente a lo que bueno, del agua que nosotros mismos fabricamos. Me refiero que nosotros fabricamos y que produce. Bueno, por cierto, ayer una mala noticia, se tuvo que cerrar una playa. Teguise explica por qué. Ayer por la tarde, Teguise decidió cerrar la playa de las Cucharas por alta contaminación de bacterias en esa zona del litoral de Cosateguise. Nos hemos acercado hasta la playa de las Cucharas, aquí en pleno centro de Cosateguise, para hablar con Eugenio Robaina, para que nos explique en qué punto se encuentra ahora mismo la situación del baño en Cosateguise y sobre todo si es peligroso o no bañarse en la playa. Lo que hacen los servicios de los socorristas de la playa, en este caso el propio ayuntamiento, es cerrar la playa, cerrarla, pero lo que dicen los servicios sanitarios, en este caso quien ha recogido estas pruebas, que las recogieron el lunes aquí en la playa de las Cucharas, dice se recomienda, pero nosotros por responsabilidad cerramos el baño, porque esas pruebas se hicieron el lunes por la mañana. Eugenio Robaina explica que la bajada del barranco del Hurón el sábado ha generado la llegada de una bacteria a la costa. En concreto, esta bacteria es el Streptococo. Aquí tenemos el barranco del Hurón, que es un barranco que nace pues en el norte del municipio de Teguise, o en el norte de la isla, donde desemboca pues todas las aguas, el barro, como el lodo, como le quieran llamar, pues en la playa de las Cucharas. Eso ha estado toda la vida, ha estado el barranco y ha estado la playa.
En este caso, la otra vez se cerró pues por ese vertido del barro, el lodo que vino aquí a Las Cucharas. Nosotros, como el sábado por la noche hubieron tormentas y se vio que nos dijeron que había llovido bastante en Costa Teguise, pues le echamos la culpa que este barranco pues haya traído otra vez el agua del mar conjuntamente con la del barranco y haya cogido esa bacteria que los servicios sanitarios estuvieron el lunes y nos dieron la información pues ayer. Sin embargo, Robaina desmiente que haya llegado al mar ningún tipo de vertido. Ayer, antier, hoy todo el día y no encuentro ningún vertido, ese vertido que siempre pues achacábamos a las alcantarillas de la playa de Las Cucharas, pero es que no hay ningún vertido. Nosotros desde el ayuntamiento recomendamos, los socorristas aquí de la playa de Las Cucharas, se les ha dicho recomendamos no el baño. Es que estoy mirando, es que no vemos absolutamente nada. Con todo ello, se esperará a los resultados del muestreo que se realizará este viernes para saber si el agua de Las Cucharas ha recuperado su normalidad. Bueno, hay cuestiones como esta que nos explicaba Eño, el concejal de Teguise, que bueno, son accidentales. Tampoco vamos a ver, hay una lluvia, esto trae pues elementos y bacterias que se mezclan con el agua del mar y produce por lo visto esa bacteria. Pero este es un tema más preocupante, y lo enlazo con el anterior del agua, Pedro, porque sobre todo las estaciones depuradoras que existen, más que estaciones, pequeñas estaciones de... Los famosos invernales o estaciones de bombeo, que hay también. Que no me salía la palabra, las estaciones de bombeo que están situadas sobre todo en la costa de Lanzarote, porque son, claro, se ponen en la zona más baja, ¿no? de la ciudad. O de las zonas, ¿no? En este caso de Teguise, en muchas ocasiones también se produce desbordamiento. En Arrecife se produjo el otro día. No es habitual en la zona de desborde allí, desde el charco, y lo que no es el charco, porque también la que está en Argana es la antigua depuradora se ha convertido en otra zona en otra estación de bombeo, que también está siempre perdiendo agua y también produce... Pues este tipo de no al mar, claro. Bueno, otro de los grandes problemas que una isla biosférica, Usoa, no se puede permitir. Sí, pero bueno, en su momento cuando se hizo el trasvase de poderes y de monopolización del agua de Inalsa a Canal Gestión, ya se vaticinó que los 50 millones de euros que iba a poner sobre la mesa la empresa privada, en esa concertación público-privada me refiero, pues era poco. Y que es la responsabilidad, como bien decías antes, de los propios ayuntamientos, del Cabildo, del Gobierno de Canarias, bueno, con sus planes hidrológicos, de hacer una inversión mucho más potente. Se habló en su momento, y esa es una cantidad que a mí se me escapa, pero de unos 200 millones de euros, que era la necesidad que había bajo tierra para la mejora de tuberías, canalizaciones, bueno, la puesta a punto también de mucha de la maquinaria que se ha quedado obsoleta, que está remendada, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta ahora poco sabemos, ¿no?, de la acción gubernamental o institucional en este sentido, en esas inversiones que tendrían que estar ya más que definidas sobre el papel, iniciadas, ¿no?, en la puesta a punto, como decimos, de todo ese sistema integral. Canal Gestión, ahí se le echa la culpa y algo de culpa debe de tener. Yo creo que no ha mejorado sus prestaciones de servicio en los últimos tiempos, al menos eso es lo que considera el consejero del consorcio, Andrés Estinga, pero es verdad que más allá de eso, echarle toda la culpa a Canal Gestión no tiene sentido. La única que ha invertido 50 millones precisamente en esas redes de los 200 que hace falta... Sí, pero que estamos hablando de 200 para depuración, saneamiento, para todo. Y para poner el ciclo integral del agua. Que podía haber sido 100 millones si dentro del concurso no hubiera tenido que destinar 50 millones más a pagar todas las deudas, la mala gestión, los embargos y todo eso que se llenó precisamente, llenó Inalsa por la mala gestión de los antiguos reidores, que hubiera sido el 50% de esos 200 millones que hubieran hecho falta. Eso, Pedro, y no es por defender a Canal Gestión, ni mucho menos. Ni mucho menos. Ni mucho menos, y además, que tampoco está funcionando. Efectivamente, yo creo que últimamente no está dando el servicio que merecía, o por lo menos que dio inicialmente. Pero lo que yo quiero decir es que, por eso chirría más cuando se le echa la culpa a Canal Gestión, cuando, como tú bien dices, esto viene de atrás. Es decir, todos estos problemas que tiene Lanzarote es que no se modernizó las plantas, tanto desaladoras,
tanto de depuradora como las redes. Sí, este era un problema, digamos, que dejábamos un poquito en la gaveta, ¿no? Porque siempre se ha dicho en la isla de Lanzarote que todo lo que ocurre en el subsuelo, pues como que no vende, no renta, etcétera. Pero ahora todo esto está emanando en forma de problemones gravísimos como en los cortes de agua que han sufrido los gracioseros en temporada alta. El consorcio lo conforman 7 ayuntamientos. Tú no me digas que no tienen una capacidad de programación para poder abordar al menos las necesidades más urgentes. Te digo, también hay que decidir cómo abordar, digamos, ese coste, ¿no?, de 200 millones de euros. Fácil, pero han dicho no planes, pero han dicho no, por ejemplo, a las energías renovables, a los parques eólicos, que podría ser una manera también de captar fondos. Hay fondos europeos ahora que permiten precisamente para la renovación porque, a ver, ahora mismo se consume mucho combustible, en este caso en Canarias es el fuel. Es decir, que es el combustible más contaminante que hay. Pues imagínense. Y es el que se utiliza para que funcionen, ¿no?, las potabilizadoras. La potabilizadora. Que por ahora, por Petróleos les ha dado por lo más fácil, que sería la subida, por ejemplo, de la factura, ¿no?, del agua. Bueno, tú sabes que hay un pleito que el canal de gestión lleva pidiendo la subida desde hace tiempo porque estaba en convenio y el consorcio del agua no le da el visto bueno, pero esto más tarde o más temprano alguien lo va a pagar y no va a ser otro que nosotros, que serán los ciudadanos, pero de sopetón. En vez de poco a poco vamos a tener que pagarlo todo del sopetón, si no, tiempo al tiempo. De todas maneras, lo que está claro es que las grandes infraestructuras vitales de Lanzarote, porque hablábamos el otro día del tema de red eléctrica y de esa interconexión Lanzarote-Fuerteventura, y a colación hablamos, creo que el alcalde de Yaiza lo pide en el día de hoy, o en el día de ayer lo pidió, el soterramiento de las subestaciones que hay que ir realizando, o incluso de las canalizaciones internas, lo que iba antes por los ajaques, ¿no? Todas esas canalizaciones que había que preparar van de Macher, para desde la central de eléctrica de Macher, la subestación de Macher hasta la de Playa Blanca. Porque no hay capacidad, red eléctrica. Estamos hablando del tema del agua, el tema de las potabilizadoras, el tema de la canalización del agua, el tema del agua agrícola o agraria, los dos tipos de agua, etcétera, etcétera. Estamos viendo que hay muchas cosas que todavía están... y sobre todo infraestructuras vitales. Importantes, las que pueden marcar el futuro, lo que puede sostener esta industria turística, que a su vez es el factor, o en este caso el motor tractor de la economía de Canarias, pero sobre todo de islas como Lanzarote. Por eso hay que pensar en futuro, hay que pensar ya no que si asfaltamos una calle o no una calle, que eso es el día a día, que se da por hecho. Aquí lo que tenemos que saber los ciudadanos de Lanzarote es qué están pensando nuestros políticos, que nos digan qué proyectos están, en qué estado están, en todo lo que es referente a las grandes infraestructuras de la isla, desde, como dice bien Pedro, porque Red Eléctrica, aunque también se le quiere echar la culpa, Red Eléctrica es la primera que viene advirtiendo de la necesidad de adaptar los nuevos, digamos, en este caso las estaciones y subestaciones, pero sobre todo la conducción de la electricidad, adaptarla a las nuevas exigencias de consumo que tiene tanto Lanzarote como Fuerteventura. Esa obra que ha hecho es magnífica, es una obra muy interesante, de futuro, hay que aplaudirla, pero ahora necesitamos que esos cables que son anchos, cuando llegue aquí no se produzca un cuello de botella. Es lo mismo que pasa con el agua en Arrecife. Lo mismo, no puede, como decía un antiguo alcalde de Arrecife, en una garrafa de 5 litros, tú no puedes meter 50, ni 20, ni más de lo que sean 5 litros. Pues efectivamente. Bueno, vamos a pasar a otro tema, porque hay una cierta polémica. Es verdad que estas cosas a nosotros nos gusta poco en este medio de comunicación, porque no conducen a nada. Pero la verdad es que periodísticamente tiene su enjundia. Pedro, creo que tú eres de los periodistas que más estás enterado. Sí, hoy yo estoy... bueno, sobre todo porque soy de los afectados, que no es lo mismo. Me refiero de esa polémica porque se suspendió un pequeño concierto del festival que organiza el Gobierno de Canarias junto con una productora y colabora el Ayuntamiento de Arrecife, el Sunset. El Sunset en este caso era Arrecife, pero es verdad que todavía se está celebrando, incluso creo que queda un último concierto del Sunset Tías o Sunset Puerto del Carmen, y que va a ir recorriendo o que recorre el resto del archipiélago, ¿no? En unos fondos que sobraron creo que era de otro tipo de ayuda que había
para ayudar a la planta alojativa turística, y que entre los empresarios y entre la administración regional, esos empresarios turísticos y creo que también alguna otra entidad, pues se acordó intentar dinamizar turísticamente las diferentes zonas, para no devolver el dinero, porque a lo mejor después ya cuesta volver otra vez a pedirlo. También, yo imagino que también a la castigada industria audiovisual. Y al fin sí, porque al fin y al cabo era dinero que se iba a destinar para los IBI, pero ya que no se destinó, pues intentar ayudarlo de alguna otra forma. En Puerto del Carmen no hubo ningún problema, se fueron celebrando todo este tipo de festivales. Le tocaba llegar a Arrecife, coincidiendo, yo creo que era mala fecha, coincidiendo el día después de terminar el festival Arrecife en Vivo, que tanto éxito está teniendo, y después, y por ejemplo, ese sábado, que era cuando empezaba el festival Sunset, a las 8 de la tarde, que era cuando empezaba el festival, algunos que estábamos allí esperando para ver, en este caso eran los tributos de Juan Luis Guerra y el tributo de El Canto del Loco, pues no sabíamos nada, pero estaba todo el equipo preparado. ¿Alguien se hizo loco? Pues probablemente. Porque lo cierto es que allí estaban me dijeron, gente que estaba allí, que estaban los técnicos preparando ya todo para empezar el espectáculo, y los grupos. Incluso los grupos, y al final no se pudo. Vamos a ver, la mala imagen se ha dado de cara a la ciudadanía y a las personas que en principio tenían programado disfrutar de este concierto. Entre ellas, personas que yo conozco, que incluso se acercaron vestidas de bonito y se quedaron con la cara patidifusa. De hecho, mira, yo estuve por la zona y yendo hacia el Charco de Sajenes, porque veíamos que no daba inicio el concierto, pues nos marchamos, y en el camino varias parejas de extranjeros nos preguntaron por el mismo, ¿no? Entonces te quiero decir que había cierta expectación y seguimiento. Pues una pena, primero, que no se haya aclarado una vez más con una rueda de prensa por parte del Ayuntamiento de todos los que conforman el gobierno, para explicarnos claramente qué es lo que ha pasado aquí, porque también me hace mucha gracia que Coalición Canaria pues pida a sus cachorros, en este caso a sus juventudes, que salgan un poco a la palestra con esto de los insultos directos a un compañero de equipo, ¿no? Previamente, por decirlo todo, ese compañero había de alguna manera lo sé, pero por echado eso la culpa a Coalición Canaria. Pero tanto unos como otros, insisto, más leña al fuego del descrédito, en este caso, de la gestión municipal en la capital. Y luego no me extraña nada que Astrid Pérez haya llamado a capítulo, ¿no? Ha venido un poco ella a salir de salvaguarda de esta situación, aunque entre todo esto es la más beneficiada, porque mientras esto se pelee, ¿no? Coalición Canaria Nueva Canarias, pues más votos Pérez lo presentó que arrastra hacia el Partido Popular. Bueno, ahora el problema está ya no con lo que se suspendió, sino qué va a pasar el próximo viernes, mañana, el sábado. Andy y Lucas creo que es lo que tenían previsto. Andy y Lucas, y recuperar estos tributos también, que no se sabe. Y no se sabe muy bien. Bueno, pues nosotros hemos hablado en este caso con el Ayuntamiento, pero con las partes que están enfrentadas. Nueva Canaria, con Armando Santana, y con Echede Eugenio, de Coalición Canaria. Tras la cancelación el pasado fin de semana de varios conciertos enmarcados en el Sunset Festival, continúa el enfrentamiento entre dos socios de gobierno en Arrecife. Este próximo día 22, Andy y Lucas tendrían que actuar en la capital, pero a día de hoy no se cuentan con todos los permisos necesarios. Quiero ser bastante claro, y sobre todo por respeto a los telespectadores de esta emisora. Esto es un evento privado donde el patrocinio es del Ayuntamiento de Arrecife a través de turismo, donde nosotros ponemos la luz y el sonido. Los permisos que se necesiten tienen que ser a cargo del promotor de la actividad. Yo estuve hablando anoche con el promotor y me ha dicho que si hay permisos, pues se hará el evento sin ningún tipo de problema y con total normalidad. Estamos localizando y buscando todos los permisos pertinentes, pues para que se pueda celebrar sin ningún tipo de problema, pero bueno, habrá que esperar. De momento habrá que esperar, como confirmó Santana. Sin embargo, tanto en la cancelación de los anteriores conciertos como este, que está por llegar, Coalición Canaria critica la falta de planificación del área que lidera Armando Santana, al que culpabiliza de estas cancelaciones. Los trámites administrativos conllevan, porque así lo marca la norma, una serie de plazos y de tiempo que directamente la organización del evento no ha cumplido en Arrecife. Ni lo cumplió el promotor del evento, ni lo cumplió la concejalía que estaba en este caso coordinando y colaborando con esos actos. Ante eso, pues no reciben el informe de costas, luego
equipo intentamos deprisa y corriendo de buscar medidas de seguridad como policía y demás, se buscan, tiene un informe desfavorable de la oficina técnica y lo que pasa es que hay que trabajar con previsión. Santana carga contra Coalición Canaria, ya que según él no tiene competencias y sí el área de actividades clasificadas que gestiona Coalición. Bueno, Echedei puede decir eso, pero él sabe perfectamente, porque además conoce cómo funciona la administración pública, él lleva mucho más años que yo en esto de la política, ¿verdad? Y sabe perfectamente cuáles son las competencias de un área y de otra. El área de turismo, de comercio, de consumo y hostelería, del que yo soy concejal, no tiene competencias para dar permisos o quitarlos. Es un área que se llama actividades clasificadas y es de su competencia, y en este caso no ha salido el permiso. El sábado a eso de las 7 de la tarde, porque estuve desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde esperando ese permiso que me tenía que dar responsables del área de Coalición Canaria, no dieron el permiso y se tuvo que suspender el evento. Sin embargo, Echedei argumenta todo lo contrario. Lo que tenía que haber hecho este señor, a anunciar en el momento que supo que no llegaba a tiempo por los plazos, no por la autorización de actividades clasificadas, sino por la autorización perceptiva que tiene que haber de costas cuando se celebra un evento en dominio público. Si la autorización no llega, el expediente ni siquiera se tramita en actividades clasificadas. Y este señor, cuando supo que no tenían los plazos para que Costas le informara, lo que tenía que haber hecho es suspender o posponer el evento, ni siquiera 10 días antes. 2 días antes se entregaron parte de la documentación en el ayuntamiento. De momento se está a la espera de que lleguen todos los permisos competentes para gestionar el expediente. Con ello sabremos si Andy Lucas actuarán en Arrecife, lo harán en otro municipio o directamente no cantarán. Bueno, pues parece que las cosas todavía no se aclaran del todo. Es cierto, ahí tiene razón Echedei, que es cuando el principal, cuando está afectado por costa el dominio público, si no hay permiso de costa, el resto de permisos no tienen sentido. Es decir, no se pueden tramitar, tengo entendido, pero si no tienes el de costa, de nada vale. A mí me voy a parafrasear lo que decías tú al final, o lo que decía la pieza el compañero Guillermo. Yo creo que al final todo esto es un cantazo del Ayuntamiento de Arrecife, porque yo supongo que es verdad que este festival se ha hecho a prisa y corriendo, pero con la misma prisa y corriendo que se ha hecho en Puerto del Carmen, y no pasó absolutamente nada, y se han celebrado todos los conciertos que probablemente también se podían haber gestionado, y gestionado bien, si era bueno para traerlo a Arrecife, y que se hubieran celebrado sin hacer el ridículo y lo bochornoso que está pareciéndome a mí, por lo menos, la imagen tanto de Coalición Canaria como de Nueva Canaria. Es que no están actuando para nada como un equipo, como una corporación. Si Armando Santana tuviese algún tipo de problemas con la tramitación o dudas, siempre podrá apoyarse, ¿no? Digo yo, no solo en los técnicos, sino en sus compañeros de áreas que también necesita coordinar para dar el visto bueno a este tipo de eventos. No me gusta nada, por ejemplo, también un poco como ese tono chirriante cuando ha dicho Armando Santana. Lo primero que tengo que decir es que este es un acto llevado a cabo por unos patrocinadores, una promotora privada. Oye, mira, Arrecife en Vivo también está llevada por una promotora privada con patrocinio institucional, y no ha habido ningún problema. Y no ha habido ningún problema en la celebración de 3 semanas seguidas de conciertos, bueno, 3 viernes, y en este caso en las mismas condiciones, ¿no? Por espacios muy similares. Entonces yo no entiendo nada. Igual que apuntaba antes Pedro, ¿por qué en el Ayuntamiento de Tía se ha celebrado todo sin ningún tipo de riesgo ni problema? Y aquí volvemos otra vez al agujero negro, ¿no? De las descalificaciones. Yo lo único que digo es que evidentemente hay que saber por qué se suspende. Si realmente es porque los organizadores, que eran una productora, y el gobierno de Canarias, pues no presentaron todos los trámites que tenía que presentar a tiempo al ayuntamiento para que el ayuntamiento... El gobierno de Canarias es nuevo en esto, ¿no? No, digo los que lo llevan, el gobierno ahí son los... Pero si ya lo ha hecho, si no está todo arreglado, tú no sales el viernes a dar una rueda de prensa anunciando un festival. Es lo que quiero decir, que en cualquier caso, más allá que el gobierno, los que lleven el tema del gobierno, de los que por el gobierno más bien no lleva nada, el gobierno lo único que ha hecho es pagar. Porque es lo que ha hecho, claro, a la productora y punto. La productora te lo viene y te lo ofrece. Y te lo ofrece y punto. Y entonces la productora es, conjuntamente con el ayuntamiento, que es el órgano colaborador, porque para eso está en colaboración. Hombre, yo estoy seguro que la productora le ha dicho, mira, tú me consigues los permisos y me dejas el espacio y me pones la luz y el sonido, o incluso ni eso, y yo te traigo a Andy Lucas, te traigo el tributo, lo mismo que le dijo a Tía, que te traigo a la Oreja de Van Gogh, a no sé quién y a no sé cuánto. Bien, eso se hace así. Bien, pero lo que te quiero decir, que aquí lo que chirría es que, para mí, desde el punto de vista político, es que más allá
de que haya tenido culpa el productor o no lo haya hecho a tiempo, o lo haya sido la Consejería de Comercio y Turismo, lo que quiero decir es que Armando no creo que salió un poco para escurrir el bulto, quitarse el muerto de encima, porque le estaban echando la culpa a él. Y a los Morelos no la tenía, pero le estaban echando la culpa a él. Entonces, ¿qué dijo? Dice, no, es que esto fue por culpa de Coalición Canaria, del tema de... Eso es lo que hizo... Claro, Coalición Canaria diría, bueno, pero el segundo fallo de todo esto fue, una vez que sabes que no se va a celebrar el concierto, tú no puedes tener a la gente hasta las 8 de la tarde esperando si hay concierto o no. Ya que metiste la pata en un primer momento haciendo la rueda de prensa, anunciando que va a haber, durante el día tiene que haber algún comunicado, alguien que dé la cara y diga, miren, el concierto está suspendido. Por esto y por esto. No pensar que lo que quiero decir que yo creo que Armando se equivoca cuando dice que hay una intencionalidad por parte de Coalición Canaria para tratar de buscar de que el concierto no salga. Mira, ni Coalición ni ningún partido haría esto, porque no tiene sentido tirarse piedra en el propio tejado, que es lo que está pasando ahora en este momento, porque ambos son del mismo grupo de gobierno, aunque sean de diferentes fuerzas políticas. Por lo tanto, yo creo que aquí hubo un error inicial para mí, más allá de que no sé quién tenía que haber presentado los papeles, si Juan o Pepe, pero sí hubo un error inicial para mí de Armando, quizá un poco para escurrir el bulto o disculparse o excusarse, porque como él fue el que presentó junto con la alcaldesa ese concierto, pues las culpas le iban a ir a él, y entonces salió diciendo que se debió a la poca, en este caso, a un intento de boicotear el acto por parte del propio grupo de gobierno de Coalición Canaria, lo cual ahí Coalición Canaria no le quedó más remedio que salir. Y después, si me permite, yo creo que también poco elegante, ya que estamos hablando de Armando Santana, poco elegante los jóvenes nacionalistas de Lanzarote, porque hombre, ya que tu líder dentro de la organización es el concejal de actividades clasificadas como mínimo, abstente en este momento, porque Yeday sabe defenderse solo, pero siendo Maciot Cabrera el secretario general de los jóvenes nacionalistas, sobra que se haya metido en esta guerra. Bueno, esperemos que por lo menos el próximo concierto, que es el próximo sábado, hayan llegado los papeles a tiempo. Y si no, por lo menos nos entretenemos. Arrecife otra cosa no, pero entretenido siempre. Pero si no, porque las cosas que van por costa van despacio, van muy despacio. Ya veremos si son capaces de sacarlo adelante. Y si no, que elijan otro sitio, porque no tiene por qué ser en el Parque Islas Canarias, puede ser en otro sitio. Pueden cruzar la calle, la misma avenida la cruza y sigue estando en Arrecife. Lo digo porque ahora ya todo se hace de la avenida para allá, para la costa. Pedro, como te veo con la misma cara que hace 2 o 3 días, me imagino que tú no serás el afortunado de los 82.000 euros del abonoloto que cayó. Te iba a decir, si precisamente a mí, en Valterra. No, yo sé que si te toca aquí, Pedro, no te veo por aquí. No, con 82.000 euros me vas a tener que seguir viendo. Si fueran 800.000, a lo mejor bueno, no. Pero un viajito por ahí te daría, ¿no? De un par de meses. Por cierto, estuve ayer aquí a Evelia García, que es la alcaldesa de Aría, y desmintió rotundamente, que a mí ya me lo había desmentido también personalmente Pepe Torre, de que haya ningún preacuerdo, como se está diciendo, entre Coalición Canaria y el Partido Socialista de cara a las próximas elecciones, de tal manera que Pepe Torre, de nuevo, ahí lo estamos viendo, apoyaría a Dolores Corujo en el Cabildo, a cambio de que, si él es el más votado en las próximas elecciones, él o Evelia, quien se presente por la plataforma municipal de Aría. Y tú esperabas que te lo tú en el anterior preacuerdo ese, porque vamos a dar un preacuerdo porque nunca se admitió, salvo una vez que se incumplió y que no fue el alcalde, pues algún miembro de la plataforma municipal del municipio de Aría, perdón, ¿tú esperabas que te lo reconocieran? Pues no. Mira, la verdad es que no escuché ayer a la alcaldesa de Aría, pero qué curioso que le tuvieses que preguntar esto. Es porque ellos mismos van buscando, entiendo que el run, ¿no? Y generar también un poco esa posible expectativa de alianza o acuerdo entre la plataforma y el Partido Socialista. Y lo digo porque ella misma se prestó a que en esa fotografía, cuando se hizo en Jameos del Agua, el reconocimiento a las fuerzas de seguridad, a los sanitarios, bueno, a todos los que aportaron su granito de arena para que la pandemia fuera más llevadera,
pues no tuvo otra más que sentarse al lado de la presidenta. También es verdad que protocolariamente igual la alcaldesa del lugar. Ese era el orden, pero además ella llevaba una chaqueta roja. O sea, quiero decirte que había ahí una serie de connotaciones que podían llevarte, nosotros es verdad que somos siempre un poco mal pensados, a hacer esa pregunta. Lo que ha hecho es desmentirlo, decir que ella se lleva bien con todo el mundo y que es muy educada, y si la presidenta del Cabildo va a su municipio, y en este caso a un centro que daría, como era la Cueva de los Verdes, los jameos del agua, pues ella iba a atenderla con una sonrisa amplísima, y más cuando le había dado pues cerca de 70.000-80.000 euros haría para el Cabildo para que pudiera ser para el mes del mayor. El mes del mayor. Bueno, vamos. A mí, por cierto, me alegra mucho el comentario que hizo en su momento aquí el alcalde, el exalcalde, José Torres Estinga, con respecto a que era posible que un consistorio como el de Arías se pudiese dirigir con 3 personas. Oye, yo aplaudo desde aquí a su cuerpo técnico, porque esto significa que hay ayuntamientos que si tienen unos departamentos que están bien dotados técnicamente, efectivamente, al final el político es el que firma el papel para dar el visto bueno y el que va a lo mejor al acto inaugural para cortar la cinta. Sí, pero también no es menos cierto que tú para poder gobernar tienes que tener, para sacar los asuntos adelante, una mayoría, porque ayer me pareció entender a Evelia que ellos están gobernando como se hacía antes, y en eso tiene toda la razón del mundo. Antes, la antigua política, muy denostada en algunas ocasiones, los grupos de gobierno habían 2 o 3 liberados y el resto se incorporaba pues a hacer sus labores por la tarde, etcétera, etcétera. Y dice que eso ha ido cambiando y ahora se liberan todos. Fue palabras textuales de ella. Y que ellos están dando ejemplo, haciendo el ejemplo claro de que todavía se puede gobernar de esa manera. Vamos a ver si cunde el ejemplo. Bueno, pues vamos a ir a 2 minutos a publicidad, pero no se nos vaya porque vamos a tener al consejero delegado de Promotur Canarias. Bueno, pues vamos a hablar de turismo, que es la principal actividad económica que tienen las Islas Canarias y que muchos esperan que siga siendo así por muchos años, aunque hay que seguir mejorando. Toda industria hay que mejorarla, y en este caso vamos a hablar con el director gerente de Promotur Canarias, que es un órgano perteneciente al propio gobierno de Canarias, don José Juan Lorenzo. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, don José Juan? Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo van las cosas? Pues relativamente bien. Que van francamente bien. Bueno, precisamente por empezar por lo último, el 1 de noviembre se da históricamente por iniciada la campaña de otoño-invierno de turismo, que también coincide con la llamada temporada alta del turismo en Canarias. ¿Las previsiones? Pues las expectativas, las previsiones de conectividad están en este momento para toda la temporada de invierno, que empieza el 1 de noviembre y termina el 30 de marzo, están en un más 31,5. Esos son 2.270.000 plazas aéreas más que el invierno del 19-20 pre-COVID. Es una cantidad que refleja la extraordinaria fortaleza del destino turístico de Islas Canarias, por el que las compañías aéreas y toda la industria, todo el canal, apuesta por un destino que ha sido confiable, seguro y que tiene todos aquellos valores que quiere el turista de hoy en día. Ese dato lo señalo porque este verano, que hemos tenido un verano extraordinario... Ahora te voy a preguntar por el verano, si quieres, pero para terminar con esto que estás diciendo, porque bueno, nosotros hablamos aquí con directores de hoteles, con propietarios de cadenas, y lo que nos dicen es que efectivamente las previsiones son muy buenas, pero hay una incertidumbre porque estamos en un mundo global donde estornuda Moscú y nos podemos constipar en Europa y en Canarias, precisamente porque vivimos de Europa también. Nuestro turista especialmente viene de Europa y de Inglaterra, en este caso, ¿no? de Gran Bretaña. En este caso, ¿esa incertidumbre ustedes la están registrando dentro de las previsiones? A ver, todos vemos las noticias y sabemos el escenario tan imprevisible, tan negro en algunos aspectos que tenemos, pero la realidad es que las ansias de viajar,
las reservas, la conectividad, no está reflejando eso. No. Yo acabo de venir de un gran evento mundial de conectividad, y en ese evento, o sea, todos los CEOs de las grandes compañías, nadie está viendo reflejada el panorama tan negro. Eso no quiere decir que no llegue o que no esté ahí, por supuesto que está ahí. O sea, la alta inflación, la subida de tipos de interés, la terrible agresión de Rusia a Ucrania, todos esos elementos están condicionando, pero por ejemplo el mercado alemán, que es un mercado que venía retrasado en su recuperación, este invierno ya salta a un más 32% el mercado alemán, y que está en el centro de Europa del Este, no de Europa del Este, me explico. Sí, es decir, está muy pegado, muy a la zona de afectado, conflicto. lo mismo que Polonia. O sea, Canarias tiene unas expectativas que son extraordinarias, que realmente tenemos que trabajar para poder consolidarlas. Pedro. Yo con respecto a esto, una simple curiosidad y después otra reflexión con otro mercado que es el británico y todo lo que están viviendo. Pero como pasó en su momento con la primavera árabe, ¿no podrá ser también, desgraciadamente para ellos, pero afortunadamente para nosotros, que lo mal que les está yendo a ellos, a nosotros se está transformando en positivo? A ver, yo coincido con su planteamiento en el sentido de que las crisis, todas las crisis que han ido viniendo, no todas, pero han reflejado, han arrojado que Canarias es un destino refugio, que Canarias es un destino. Entonces puede ser que entremos en una situación realmente de crisis, pero realmente Canarias salga favorecido. Pero también creo que tiene mérito los canarios y las empresas turísticas canarias. Nuestro comportamiento durante el COVID, o sea, lo que ha pasado en Europa, por ejemplo, este verano, con los problemas laborales, con los problemas que está pasando en Francia, en los aeropuertos, que está pasando por todos lados. Este verano, desde marzo, abril del año pasado, recuperamos la actividad y no hemos tenido ninguno de esos problemas. O sea, los turistas cuando llegan a Canarias encuentran en los aeropuertos buenos servicios, en los hoteles, encuentran en todo el destino. Es curioso en Canarias, porque en Barcelona, por ejemplo, tuvieron un caos tremendo. En general, ¿verdad? en España han funcionado muy bien. En España han funcionado muy bien. Fuera de España no están funcionando muy bien. En Europa y en Estados Unidos. Los problemas de las aerolíneas son tremendos. ¿Usoa? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le voy a hacer dos preguntas así concentradas porque me tengo que marchar, entonces yo le dejo aquí los deberes. Vamos a ver, por un lado, se habla mucho de economía azul y de digitalización como patitas un poco de cara a ese desarrollo futurible para el archipiélago, que tendría que ser ya un presente, pero bueno, como las cosas de Palacio a veces también van despacio, me gustaría saber si nos podría dar algunos ejemplos concretos, el posicionamiento también de Lanzarote en esta idea de la economía azul, en lo que resta casi de legislatura, ¿no? Porque tenemos un puerto en el sur que dicen que puede llegar a cobijar buques transatlánticos, no, cruceros boutique, efectivamente, y bueno, entonces ya estaríamos con un panorama interesante en este sentido. Y luego nos ha dicho que este próximo lunes se va a desarrollar el plan de acción por el clima, se va a hacer la presentación de este proyecto. ¿Nos puedes explicar las características del mismo? Porque también hemos discutido muchas veces en esta mesa que Canarias juega un poquito a dos aguas, ¿no? O con la mano derecha y con la izquierda, en el sentido de que lo mismo está hablando de sostenibilidad y de reservas de la biosfera, como que de repente queda exenta de la tasa verde impuesta por la Unión Europea a los carburantes, sobre todo de las principales aerolíneas. Bueno, aquello de que son dos preguntas muy interesantes. A ver, de economía azul, estrictamente, desde Turismo de Islas Canarias, la Sociedad Pública de Promoción del Destino, tangencialmente puedo hablar, si me habla de las marinas, etcétera, Claro, etcétera. hablamos más, efectivamente, turismo náutico, cruceros... Bien. Lo enmarco ahí y voy yendo a la segunda parte de su... O sea, Canarias tiene una posición muy fuerte. Hemos trabajado muchísimo por abordar la emergencia climática desde el sector turístico. Lo que se va a presentar este lunes ya no es un proyecto, sino es el lanzamiento, y tiene que ver con digitalización, porque es como podemos escalar y lanzar los proyectos. Canarias tiene un plan a 8 años para cumplir con el marco mundial de la declaración de Glasgow en la COP26 de noviembre, que el objetivo es reducir las emisiones del sector turístico contribuir a un 50% en 2030 y antes del 2050 llegar al cero neto de emisiones. ¿Y qué tiene Canarias? Tiene un plan sistemático
para que todos los actores del destino midamos la huella de carbono. Esto parece muy básico, pero es fundamental. Aquello de que lo que no se mide no se gestiona y no se gestiona porque no se mide. Entonces lanzamos una plataforma digital en la que las empresas pueden medir su huella y lanzamos una serie de acompañamientos para que puedan reducir consultoría, call center, para escalarlo a toda Canarias, que Canarias va a tener una posición consolidada, vamos a ir rindiendo cuenta año a año de cómo evoluciona la huella de carbono. Hay mucho trabajo hecho, pero hay mucho por hacer y por acelerar la reducción de la huella de carbono del sector turístico. En todos sus ámbitos, también el aéreo. El aéreo, Canarias ya tiene una herramienta para medir las emisiones totales de toda la aviación que entra, sale y entre Canarias. Y vamos viendo que en la medida que se incorporan aviones de nueva generación, las emisiones por pasajero se van reduciendo. Eso se escapa a nuestra capacidad. Nuestra capacidad es reducir los 2, algo millones de toneladas que genera el sector turístico en Canarias. Y ese es el reto, la emergencia climática es que está por encima de cualquier otro reto. Y Canarias tiene una aproximación, dicho por la Organización Mundial del Turismo, que estará con nosotros el lunes, única a nivel mundial. Tenemos un plan sistemático para ir todos juntos hacia la descarbonización y liderar la descarbonización de nuestra economía turística. Con respecto al tema de los cruceros, tenemos una promoción interesante, coja... A ver, la gestión y la responsabilidad sobre los cruceros, yo entiendo que puede ser confuso, la tiene la autoridad portuaria o en este caso serían puertos del Gobierno de Canarias. Quien hace la promoción de los cruceros en Canarias son las dos autoridades portuarias. Nosotros acompañamos, apoyamos en lo que hicieron un trabajo extraordinario después de la pandemia, porque este fue el destino que mejor se recuperó también en cruceros y que desde que en noviembre, octubre del 20 empezó a operar, nunca paró. Canarias está muy bien posicionado también. Pero perdona, José Juan, ¿y tiene lógica que dentro del sector turístico, en un sector donde se mueven millones y millones de escalas, como es la del sector crucerista, que eso no lo tenga directamente la responsabilidad? A ver, es un tema de especialización. Yo creo que tiene mucha lógica que los puertos que tienen sus direcciones comerciales y están dedicados a eso y conocen pues toda la dinámica del puerto, de las consignatarias y toda la dinámica de qué necesita una naviera para hacer una escala, son los puertos... Sí, pero eso es la operatividad. Después el que conoce del turista son precisamente las entidades. Bueno, nos apoyamos, ustedes, ¿no? Pero realmente quien tiene desarrollado esa capacidad, ya no digo la competencia, la capacidad, permítame decirlo aquí, son las autoridades portuarias y creo que francamente lo hacen bien. José Juan, para ir avanzando, pero me gustaría, porque ella se tiene que ir, preguntarle una cosa que es importante, que Lanzarote está haciendo, yo creo que, en fin, está en la primera línea del tema gastronómico, la importancia que tiene también el sector gastronómico en el turismo, pero ella estuvo ayer precisamente en este congreso, ¿no? De la Volcanic, que se celebró en Los Jameos. ¿Qué tal? Bueno, tiene distintas localizaciones. Sí. Jameos, también en este caso, mañana en el islote de la Fermina. Vamos a ver, yo ya lo anticipé el otro día cuando se me preguntó por esto. Yo creo que la senda que hay que seguir también porque es una oportunidad inmejorable para muchísimos profesionales que observan cómo hay maneras muy parecidas de trabajar, sobre todo cuando lo vinculas a una narrativa como puede ser la volcánica. Están representados cocineros y personas de territorios volcánicos de los 5 continentes en este congreso, así que se ha hecho un esfuerzo por parte de la organización muy importante, y luego también que compartimos esa cultura, ¿no? Y compartimos muchas de las singularidades y la idiosincrasia. Me encantó escuchar, por ejemplo, a una persona que vino de Islandia, pero cuidado, de un archipiélago, de una islita muy pequeñita, contigua a la isla de Islandia, que sería muy parecido a la Graciosa. Y entonces hablaba también de la cocina de aprovechamiento y de cómo se puede diseccionar un bacalao, que en este caso sería pues el pescado estrella en esa localización, y no tirar nada. Y demostrar que puede convertirse en un restaurante referente a nivel mundial, en el que hay un menú además carísimo,
cocinando la piel, por ejemplo, del bacalao. Entonces, te quiero decir que son ejemplos de cómo en otras localizaciones se actúa relacionándolo con el producto vinculado a una tierra muy fértil y volcánica. Se habla mucho de kilómetro cero, producto local, que es el auténtico lujo. Ahora mismo comerte un buen tomate de Lanzarote es un lujo, y entonces esa valorización, reinterpretación de lo que ha sido también nuestra propia cultura, bueno, yo hablo así porque me siento residente, pues es un poco la línea argumental de este congreso. Segunda edición y con bastante éxito. En este caso, José Juan, lo que te quería preguntar es, ¿qué importancia tiene para Promotur el tema gastronómico? A ver, tiene una importancia de primer orden. Y seguimos con mucho interés y con mucha admiración el trabajo que hacen cada una de las islas, y en concreto Lanzarote, en todo el tema de Saborea Lanzarote y en este congreso de gastronomía volcánica. Tiene mucho interés. Es cierto que hay que entender que nosotros defendemos la marca Islas Canarias, el paraguas, y después cada isla está más cerca del territorio, del producto concreto de cada isla. Pero para nosotros la gastronomía es uno de los ámbitos y todo lo que cada vez hay más gente que cuando viene a un destino sin duda, busca es de las cosas, o sea, la gente va a los destinos a disfrutar del destino, a tener experiencias en el destino, y la gastronómica es pues de las primeras, si no la primera. Es decir, en todos lados, es muy claro. Pero cada vez más, ¿no? Porque antes no era tanto, ¿no? O antes cuando la gente venía a Lanzarote venía más al sol y la playa, ¿no? Los consumidores, los turistas son más exigentes, quieren más producto local, quieren un producto diferenciado. Todo eso es un proceso que se viene produciendo desde hace muchos años, y cada vez los destinos son están más especializados y responden a esas necesidades. Bueno. Déjame preguntarle a José Juan también precisamente por eso, por los... Sí, voy a rodar un poquito que ya se fue Usoa. El tema del turista que está llegando, las características. También se está observando que es un turista más exigente, económicamente... con mayor poder adquisitivo. Sí, con mayor poder adquisitivo que viene a gastar bastante más en destino de lo que gastaba antes. A ver, después de la pandemia todos hemos cambiado, no sabemos la magnitud, pero sí se está observando. De hecho, Canarias ha recibido turistas que no hubiese recibido. Un segmento, de hecho, se está reflejando en el gasto hasta agosto. El incremento del gasto es de un 11,4, y hasta agosto ya teníamos más facturación que en el mismo periodo del 2019. Ya es el primer mes que estamos por encima, no solo en el gasto por viaje o por día, sino ya superamos en agosto no teniendo todavía el mismo número de turistas. Es decir, hay menos turistas ahora mismo, para decirlo, del 1 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre, que del 1 de enero hasta el 30 de agosto del año prepandémico 2019. Correcto. Pero ya empieza a gastar más. Gastan más, se viene viendo. También nuestra oferta ha mejorado, se ha posicionado mejor en unos precios que cierren un poco más la diferencia que había entre el valor aportado y el precio. Y después hay segmentos nuevos como los trabajadores remotos, que Canarias está liderando a nivel mundial, turismo deportivo, que siempre lo hemos estado, de entrenamiento profesional, en los segmentos que también estamos viendo que estamos enganchando muy bien con el senior, que llamamos Senior Plus, y la posibilidad de que extienda sus vacaciones en Canarias. Es decir, nos ha abierto la pandemia, el mundo se ha dejado de tener esas cajas cerradas donde todos estábamos y nos movíamos en entornos parecidos, y ahora empiezan a haber otros mercados. Los mercados que más crecen no son el inglés, el español y el alemán, los que más crecen es el resto de Europa. Y también empezamos a abrirnos al mercado norteamericano, canadiense, empiezan a haber expectativas también en esos mercados hacia Canarias. Los aviones han facilitado, las nuevas generaciones de aviones con más largo radio y con operaciones con menos riesgo van a facilitar la llegada de turistas transoceánicos, etcétera, etcétera. Pero sí. José Juan, antes quería hablar del verano, para concluir ya con este tema de visitantes y de cómo ha ido turísticamente el verano. Se puede valorar como un buen verano, ¿no? Dadas las expectativas que habían, ¿no? A ver, yo creo que todos estamos muy satisfechos. Hemos tenido un verano prepandémico, además con la diferencia de que con un cliente más diversificado, con un cliente que gasta más,
no hemos tenido tensiones, nuestra profesionalidad se ha puesto de manifiesto, como decía, en nuestros aeropuertos, en los hoteles, en los restaurantes. Los turistas se están yendo muy satisfechos de Canarias, se siguen yendo muy satisfechos de Canarias, y eso ha fortalecido al destino. Y afrontamos todavía, fruto de esos buenos resultados, un invierno que parece que va a ser muy bueno. Ahora, si no me equivoco, es la World Travel Market, ¿no? La Feria de Londres. A principios de noviembre. A principios de noviembre. Londres, Inglaterra ahora mismo está con problemas, en este caso políticos, de su presidenta y tal. Económicamente también están teniendo, la libra está bajando. Es que los problemas los está teniendo por eso. Por eso, sobre todo, la libra está bajando. ¿Hay temor a que nuestro principal cliente de Canarias y de Lanzarote en concreto pueda verse afectado? O sea, hay que tener, es decir, sí hay que tenerlo con mucho respeto y con mucha vigilancia. La realidad es que el mercado británico para este invierno tiene un 29% por encima del 19%. O sea, tienen 2,6 millones de plazas. O sea, vemos ese contraste tremendo entre el panorama económico y la realidad, pero parece que la gente está priorizando en sus gastos el disfrutar de la vida, encontrarse con su destino, con sus amigos, con su familia, y después uno ve, cuando sale por el precio del coste de la vida, antes nombró en Londres, y el coste de la vida y lo que le ofrece Lanzarote, y si añadimos el capítulo de la energía, pues casi no le salen las cuentas para afrontar la crisis con venirse de vacaciones. Ya. En que yo, por no hablar de que todo sea positivo, digo desde nuestro punto de vista, ¿en qué tiene que mejorar el sector turístico canario en general? ¿El producto te refieres? Sí, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué podemos tener esos pequeños fallos que hay que ir mejorando? Pues yo volvería, Pedro, a lo que decía antes. Es decir, la emergencia climática es de máxima importancia y el sector turístico genera emisiones, la aviación y todo. O sea, tenemos que realmente embridar este reto. Y es un reto que tiene Canarias, que tiene Lanzarote y que tiene el planeta. Y hay que hacerlo. Y creemos que lo hacemos, que las dinámicas nos llevan, pues cambia a una fuente de generación, pero eso se puede acelerar. Ese es el factor que nos va a convertir todavía en un destino más competitivo. Esa es una de las ventajas que tenemos con otros sectores, a lo mejor de Oriente Medio, por ejemplo, o del norte de África, o de Marruecos. Nuestro clima, ese clima mejor del mundo casi certificado, quito el casi, nuestra diversidad, el ansia del turismo de outdoor ya, de estar fuera, todo eso ha reposicionado a Canarias. Y el hecho de que, como decíamos antes, hay mercados ahora que las cosas no... Antes todo el mundo, si era británico tenía que ir ahí, si era americano tenía que ir a Cancún. Oye, Cancún no... A ver, con mi respeto hacia el Caribe, pero Canarias no tiene nada que envidiarle al Caribe, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que mejorar? La digitalización, la cohesión de todo el destino, la cohesión entre el sector público-público y público-privado, esos aspectos, y sobre todo que se demuestre que somos un destino sostenible, pero de palabra no, de hecho. Bueno, pues la verdad es que es muy bueno escuchar las buenas noticias que nos está trayendo el director gerente de Promotur. Me acuerdo que la última vez que te entrevistamos, José Juan, hablabas de que ha cambiado un poco ya desde hace meses o desde hace ya años el tema de la promoción. Ahora se va más directa. Yo no sé si tiene algo que ver o no Promotur y los diferentes patronatos de turismo de las islas. El hecho de que yo veo en la prensa, tanto digital como de papel, José Juan, veo un montón de artículos, sobre todo de Lanzarote, veo miles de artículos, pero de Canarias en general, favorables. ¿Qué son? ¿Gente que se les paga para que venga y luego cuenten la experiencia? Mira, hoy ha salido el dato de la encuesta de expectativas hoteleras, tercer trimestre del año. Sí. Esto es una encuesta con una larga serie histórica, ¿no? Y ahí se le pregunta a los hoteleros de cómo va los elementos que afectan a su gestión en la gestión pública y en la parte privada. Hoy, casi por primera vez en la historia, siempre ha estado muy valorada la promoción. Sí. Hoy, la promoción turística de Canarias la valoran como lo más positivo. ¿Ah, sí? El 67,6% de los hoteleros encuestados. En segundo lugar, que siempre ha estado en el primero, estaba la seguridad. Pues la promoción que hace nuestro extraordinario, el equipo de turismo de Canarias y todas las islas, Canarias tiene, permítanse decirlo, la mejor promoción turística de España y de las mejores del mundo. Tenemos
trabajamos contenidos de forma extraordinaria, trabajamos, hay una ciencia extraordinaria detrás, muy difícil, muy compleja, todo lo tiene que ver con el marketing digital y los equipos que están trabajando, y Canarias... Pero yo no he visto de verdad nunca hablar también de Canarias, en los medios de comunicación, sale cada 2 por 3 Canarias, cualquier isla. En las televisiones, a nivel nacional siempre hacen algunas, pero también es verdad que son campañas, ¿no? Bueno, pero aparte de las campañas por supuesto que estamos institucionales, constantemente invirtiendo y haciendo campañas, pero son campañas normalmente de contenido. Por ejemplo, la serie que estrenamos la semana pasada con Rakuten, Discovery Canary Island, que se lanza en 52 países, eso es publicidad, es una producción de turismo de Islas Canarias, una producción trabajada durante más de 1 año y medio y que al final pactamos con Rakuten, y es un original de Rakuten en abierto, y lo pueden ver más de 110 millones de personas, y ese trabajo perdura en el tiempo, no es efímero como una campaña. En Nueva York vamos a presentar una producción en diciembre para el mercado norteamericano, hecho con el mejor comunicador de turismo de allí, y también estamos haciendo un trabajo para HBO con Sony, también en todas las islas. O sea, se está trabajando la publicidad desde muchos ámbitos, no solo el más convencional, ¿no? No, me parece bien, porque digo que para mí es fundamental la promoción, igual que lo dice, la promoción es fundamental, y sobre todo porque hay que saber vender. Es decir, saber vender me refiero cuando Coca-Cola, por ejemplo, hace publicidad. Coca-Cola, la gente dice, ¿para qué hace publicidad si todo el mundo consume? No, lo hace precisamente para que sigas consumiendo. Y porque tiene un buen producto. Es decir, si Canarias hiciera mucha publicidad pero tuviera un mal producto, sería un fracaso de todo, para consolidar el producto. Que ya que hablaba antes 2 o 3 veces que hoy precisamente se ha conocido que el lunes se aprueban los presupuestos generales de la comunidad autónoma. ¿Cómo trata el gobierno? ¿Cuánto se sienten bien tratados desde el punto de vista turístico? A ver, hoy se aprueba la fase 1 y 2 del presupuesto, todavía queda la negociación y que se puede todavía susceptible de mejorar. Sí, las enmiendas, ¿no? Sí, de las enmiendas y tal. Promotur ha sido muy bien tratada en estos últimos años, en los que ha habido importantes fondos europeos, y Promotur ha pasado de gestionar un presupuesto estable en la última década de 20 millones hasta el año 19, hasta el año 20, perdón, y 21 y 22 hemos subido este año que dejamos atrás, en el que estamos, perdón, a 62 millones de euros. O sea, hemos triplicado los recursos que estamos gestionando. Y me parece justo, porque es que estamos hablando de la economía. Pero 62 millones son muchas perras para gestionar. Son perras, pero si una industria que mueve toda la isla se dedica a todas las islas. O sea, de hecho, he dicho que somos capaces de gestionar, no de tener pintado ahí. El año pasado, el 21, gestionamos 42 millones. Y Hacienda del Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias ve en Promotur, la entidad con 3 años consecutivos con la máxima valoración en transparencia, pasamos toda la auditoría, confía en la capacidad de gestión y la importana que tiene. Y en ejecución también, ¿no? En ejecución y la importancia que tiene para dinamizar la economía canaria, que este año va a llegar a más de 17.000 millones, que va a ser récord este año de facturación. Hay que poner esa relación, esas dos cantidades. Nos tenemos que ir, pero una última pregunta. También está cerca la feria ahora de Madrid, como seguramente no te voy a tener más por aquí, por lo menos presencialmente. Me gustaría saber si esos 2,5 millones de turistas españoles que estuvimos en la mejor época, ¿se podrán recuperar alguna vez? A ver, me está hablando de turismo español, ¿eh? Sí, sí. El turismo español ha crecido este verano, ahora tendría que mirarlo. Pero todavía creo que no hemos llegado. Estamos cerca de los 2 millones, creo, ¿no? Tendría que mirarlo exactamente, lo tengo aquí, pero el turismo español ha subido al orden de casi un 30 y tantos, un 40%. ¿En el último año? En el último año, que es una bestialidad también, y el turismo nacional en todos los países, el mercado interior, ha sido el primero que reaccionó. Y los datos son muy buenos. No, el último pero año bueno, habría que compararlo con los años prepandémicos. No, yo estoy hablando de los mejores años, creo que fueron 2017, 2018, que llegaron hasta 2,5 millones. Después bajó a menos de 1,5 millones, se perdió 1 millón y se ha ido recuperando. Eso es lo que yo tenía entendido. Para este invierno, porque estoy hablando en términos de temporada de verano, temporada de invierno, solo turísticamente hay 2 temporadas. Para este invierno estamos en 2,3 millones de plazas aéreas. Pero si le sumo las del verano, estamos ya por encima de esas cantidades. Bueno.
Pues ojalá. El turismo nacional, ojalá sea así. y aquí en Lanzarote especialmente, en Lanzarote y en Fuerteventura el turismo, y en Tenerife, el turismo, en todas las islas en general, pero en Lanzarote el turismo peninsular ha sido extraordinario este verano. Sí, se notaba, lo hemos visto todo. A simple vista. Es decir, Yo a lo pensar, no sé si me estoy equivocando, y estoy hablando de 2,5 millones que eran en Lanzarote. Lanzarote. No, no creo, Lanzarote no. eso es mucho. Pues, don José Juan Lorenzo, estoy No, muy 2 contento. millones, casi Sí, son 3 millones, ¿no? Lo que viene al año. No puede ser. A ver, Era en Canarias. para el verano teníamos 3,4 millones de plazas. De o sea, en total plaza, teníamos, de plazas estábamos hablando de 6 millones de plazas. Sí. O sea, el turista nacional ha demostrado un compromiso y una pasión por Canarias increíble. Pues José Juan, me alegro que siga usted al frente de este importante ente que es sin duda Promotur, además que es de Lanzarote, tenemos que presumir de algo también cuando nos toca. Y en eso se llama exportar conocimiento. No, Hombre, claro. no vinieron unos economistas a decirnos que no tenemos que exportar conocimiento. Si ya lo habíamos hecho y no nos habíamos dado cuenta. Pues José Juan, muchas gracias. Ver que estamos en buenas manos es muy positivo y sobre todo porque te tomas con pasión una profesión, en este caso, como responsable de Promotur, que es para mí importantísimo porque es que del turismo vivimos prácticamente todo. Muchas gracias. Encantado de que me tengan ustedes aquí, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Don Pedro, nos vemos. Íbamos a hablar de política, del tema del plan insular. Pero más que del plan insular, mañana vas a tener aquí gente que va a hablar. A la izquierda, en este caso, al Partido Socialista y a la presidenta, se le ha vuelto en contra las fuerzas vivas del ecologismo. A mí me parece, mira que para yo defender al actual presidente del Cabildo, pues no soy yo muy de la cuerda de ella, pero evidentemente no tiene mucha razón de ser que estas críticas que está recibiendo, porque yo creo que más o menos se le podría criticar a ella y a todos que no hayan sacado una nueva ordenación del territorio aquí en Lanzarote, un nuevo plan insular, pero adaptar lo que hay a la ley del suelo, que es prácticamente es casi por obligación legal, pues muy poco criticable, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver, pero sí es verdad que llama la atención, y ya mañana lo vamos a analizar, porque no tenemos tiempo, Pedro, con más tiempo, sí llama la atención que gente que antes estaba muy próxima, para no decir que estaban dentro de la estela del Partido Socialista, pues ahora lo estén cuestionando en ese comunicado que pueden ver en los medios digitales, pero también en este caso en Lancelot Digital están todos los nombres de los que lo firman, aparte de las asociaciones, los particulares. Por muy de socialista que seas, todo el mundo tiene su corazoncito, y cuando tú te ves a lo mejor pues defraudado en las expectativas, en las ilusiones que habías puesto a lo mejor en un proyecto, por adaptarte a lo mejor a la realidad, los que no te han querido, pues en este caso estar en la misma línea que tú, pues te sublevas como parece que se han sublevado gente muy cercana al entorno de la izquierda, ¿no? Pues ya veremos lo que pasa con este tema. Yo creo que la presidenta del Cabildo me da que no va ni siquiera a contestar. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.